Ahora que los fenómenos aéreos no identificados, según la nueva nomenclatura. Bueno, los ovnis. Ahora que los ovnis oficialmente existen, oficialmente son investigados, ahora que ya sabemos que oficialmente no estamos hablando ni de engaños, ni de desvaríos, ni de cosas inventadas, sino de un fenómeno real que está siendo investigado por los científicos, por los técnicos del ejército estadounidense. Ahora que sabemos todo eso, hay un montón de casos que adquieren, vistos desde esa perspectiva, una nueva luz. El informe de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos sobre los fenómenos aéreos no identificados dejaba meridianamente claras dos cosas: que existen y que el gobierno de los Estados Unidos no tiene ni la menor idea de cuál es la naturaleza de esos objetos. O sea, más o menos las mismas conclusiones a las que han llegado los ufólogos en los últimos 70 años. Solamente en uno de los 144 casos que fueron examinados, solamente en uno se pudo llegar a una conclusión. Y eran casos de los que dentro de la literatura ufológica podríamos denominar normales y corrientes, pues pilotos de combate, tripulaciones de navíos de guerra que ven, que detectan en sus radares, que persiguen a objetos que muestran comportamientos no ya erráticos ni caprichosos, sino directamente imposibles según las leyes de la física. Y eso en el mundo de los ovnis, de los fenómenos aéreos anómalos, es el pan nuestro de cada día. Es lo normal y corriente. Tan normal y corriente que gracias a este informe y a lo ocurrido en los últimos años nos enteramos de que los pilotos de combate norteamericanos, en este caso los pilotos de la Marina, pues se encuentran con estas cosas en este tipo de situaciones con relativa frecuencia. En los documentos de inteligencia, y este lo es, no hay que olvidar que el grupo de trabajo sobre fenómenos aéreos anómalos está dirigido por la Oficina de Inteligencia Naval de la Armada, que se encuentra bajo la autoridad del subsecretario de Defensa para la Oficina de Inteligencia, y que el que presentó el informe fue el director de Inteligencia Nacional. Así que sí, este a todos los efectos es un documento de inteligencia, y en los documentos de inteligencia cada palabra, cada término es importante y preciso. Y el mismo título del informe nos da una pista: informe preliminar. Es decir, hemos empezado a trabajar con este asunto, hemos empezado a recopilar datos, que es básicamente cómo funciona la inteligencia, hemos puesto a nuestros analistas a trabajar, y estas son las conclusiones a las que de momento hemos llegado. Analizando los casos que tenemos, que en el fondo son casos muy normales. Pero la casuística ovni incluye otras cosas mucho más extrañas. El caso del que vamos a hablar hoy es considerado por muchos ufólogos como el caso más extraño, más completo, mejor documentado y uno de los más dramáticos de toda la historia ovni. Mucho antes de que a alguien se le ocurriese el término fenómenos aéreos anómalos, el 21 de octubre de 1978, sobre el estrecho de Bass, que separa el sur de Australia de la isla de Tasmania, tuvo lugar un suceso que pone de manifiesto que sobre nuestros cielos, sobre los cielos de nuestro planeta, ocurren cosas que no llegamos a comprender, que exceden nuestra comprensión. Pero hay otras cosas que exceden
nuestra comprensión y que son mucho más habituales. Por ejemplo, dos jóvenes que se enamoran. En marzo de 1978, una jovencita de 16 años llamada Rhonda Ruston conoció a otro joven, un apuesto cadete aéreo australiano llamado Frederick Valentich. Fue en una recepción en el cuartel general del Cuerpo de Entrenamiento Aéreo Australiano. Y aquel jovencito de uniforme, alto, delgado, con la mirada un poco triste, dejó cautivada a la joven Rhonda. Las cosas fueron realmente rápido, es lo que tiene el amor de juventud. En apenas un par de semanas ya habían sido presentados el uno en casa del otro y oficialmente eran novios. Las respectivas familias no tenían ningún pero que ponerle a la relación, al contrario, eran una pareja perfecta. Rhonda era una muchachita alegre y encantadora, muy guapa, con una sonrisa siempre en los labios, y el Frederick era un chico formal, educado y sobre todo responsable, el sueño de todos los suegros. Digo responsable porque estaba realmente comprometido con su futuro, comprometido con el sueño profesional que tenía en mente, y no era otro que ser piloto comercial, surcar los cielos y viajar a otros países. Y era consciente de que es una profesión cuya puerta de entrada es muy estrecha, en la que no todos los llamados resultan elegidos. Y ahí es donde entra lo de responsable, porque Frederick era muy consciente de las dificultades y estaba dispuesto a salvarlas a base de trabajo duro, de estudio y de práctica. Y a eso se dedicaba con ahínco todo el tiempo que no pasaba con Rhonda. Bueno, en realidad todo el tiempo que no pasaba con Rhonda y hasta parte del tiempo que pasaba con ella, porque cuando se afianzó su relación, ella comenzó a acompañarle en sus vuelos de práctica. Y así, poco a poco, iba acumulando horas de vuelo, hasta 150. En ese guarismo estaba cuando en octubre, el mes de octubre que cambiaría para siempre la vida de Rhonda, él cumplió 20 años. Y para celebrarlo no se le ocurrió otra cosa que comprar un anillo y pedirle matrimonio a su novia. Por un momento dudó porque era viernes 13 de octubre. Como bien sabéis, en la tradición, en las supersticiones anglosajonas, el viernes 13 es el equivalente a nuestro martes 13, una fecha funesta que da mala suerte, pero aún así, Frederick Valentich decidió desafiar a la superstición. Una semana después, Frederick Valentich iba a completar uno de sus grandes hitos en su carrera como piloto en ciernes, su primer vuelo sobre el mar. Atravesaría el estrecho de Bass utilizando solamente los instrumentos y sus conocimientos de navegación. La noche anterior estuvo con Rhonda y ésta le vio nervioso. Era lógico, pero había algo más, una especie de presagio funesto. En un momento de la noche le dijo a su novia que tenía un presentimiento extraño. Tal vez fueran simplemente los nervios, pero no podía quitarse de encima la sensación de que algo podía salir mal. Así que revisaría el aparato de forma especialmente concienzuda. A la tarde siguiente, después de su clase teórica de vuelo, Frederick revisó todo lo necesario para llevar a cabo su viaje.
Iba a ser un viaje corto, de hecho, la puesta de sol no sería hasta dentro de por lo menos 2 horas y eso le daba tiempo suficiente para llegar a su destino. La climatología era perfecta, uno de esos días que parecen hechos a propósito para volar. Apenas 125 millas náuticas, unos 230 kilómetros, le separaban de su pequeño gran logro: alcanzar King Island, una pequeña isla que se encuentra a medio camino entre Australia y Tasmania. El plan de vuelo no podía ser más sencillo. Volaría hacia el sureste a lo largo de la costa hasta llegar al Cabo Otway y después directo al sur hasta la isla. En total, algo más de 1 hora. A pesar de todo, llevaba cargado combustible, por si acaso, nunca se sabe, como para volar 800 kilómetros. El avión sería una pequeña avioneta Cessna, pequeña pero fiable, que ya había alquilado en alguna que otra ocasión. Así que, sin más, a las 6:19 de la tarde, enfiló la pista de despegue, ansioso por llegar a su destino, donde le esperaban unos amigos que le habían prometido una cena de mariscos frescos a la orilla del mar. A las 8 de la tarde, Rhonda miró el reloj. Fred ya debería de haber llegado a King Island, así que la llamaría por teléfono en cualquier momento. Pero pasaban los minutos y la llamada no se producía, lo cual era raro, especialmente teniendo en cuenta que aquel vuelo no era como todos los demás, y que además ella se había quedado un poquito inquieta con el comentario que su novio le había hecho la noche anterior. Pero bueno, no había que preocuparse. Fred sabía lo que se hacía y lo más probable era que sus amigos de la isla lo hubiesen entretenido y estuviera comiendo cangrejos tranquilamente. Esos eran sus pensamientos cuando apareció la noticia en televisión. Un piloto se había perdido, había desaparecido en el estrecho de Bass. Y aunque la noticia no especificaba el nombre del piloto, Rhonda lo sabía perfectamente. Inmediatamente se lanzó una operación de búsqueda y rescate aéreo y marítimo que incluía múltiples buques de superficie, un avión P-3 Orión de la Real Fuerza Aérea Australiana y varios aviones que cubrieron palmo a palmo toda la ruta prevista del vuelo de Valentich y todas las áreas circundantes hasta abarcar un total de 1000 millas cuadradas. Y a pesar de todo este despliegue, los esfuerzos de búsqueda no tuvieron éxito y las operaciones de rescate cesaron el 25 de octubre de 1978. A pesar de no disponer de ningún resto del avión, las autoridades curiosamente solo se plantearon 2 posibilidades: o error del piloto, que se había desorientado y se había precipitado al mar, o directamente suicidio. Pero vamos a ver, aquí nos estamos perdiendo algo. ¿Acaso no era posible un fallo mecánico, por ejemplo? ¿Qué era eso que sabían las autoridades y al parecer desconocía el resto del mundo? Es más, ¿por qué no se habían encontrado restos? La operación de búsqueda y rescate fue exhaustiva, el plan de vuelo era conocido y sencillo, las aguas del estrecho de Bass estaban tranquilas. Entonces, ¿qué era lo que nos estábamos perdiendo? Pues la pieza que faltaba era el testimonio del propio Frederick Valentich. Había una cinta
había una grabación de las conversaciones entre él y el control de tráfico aéreo. Una cinta de cassette. Una cinta de cassette que ya no existe. Una cinta de cassette que fue destruida, que fue borrada cuando finalizaron las investigaciones oficiales. En el mundo puede haber ahora mismo un par de copias, con la consiguiente pérdida de calidad, que es importante por algo que mencionaremos después, pero esas copias no han sido dadas a conocer, no han sido publicadas, incluida la copia que tiene en su poder la familia de Frederick Valentich. Pero tenemos las transcripciones. Delante de mí tengo ahora mismo las 315 páginas del archivo oficial del gobierno australiano sobre el caso. Y en ellas está una transcripción detallada de esas conversaciones. Gracias a esa transcripción sabemos que a las 19 horas Fred informó de que había llegado sano y salvo a la altura del cabo Otway y que cogía rumbo sur hacia aguas abiertas para dirigirse a su destino. La siguiente comunicación se recibió a las 19:06 y 14 segundos. Están especificados hasta los segundos. Decía así: Melbourne, aquí Delta Sierra Juliet. ¿Hay algún tráfico conocido por debajo de 5000? Delta Sierra Juliet, ningún tráfico conocido. Parece un avión grande por debajo de 5000. ¿Qué tipo de avión es? No puedo confirmarlo. Tiene 4 luces brillantes que parecen luces de aterrizaje. Melbourne, aquí es Delta Sierra Juliet. El avión acaba de pasar encima de mí al menos a unos 1000 pies. Roger, confirme que se trata de un avión grande. No lo puedo confirmar debido a la velocidad a la que viaja. ¿Hay algún avión de la Fuerza Aérea en las proximidades? No hay ningún avión conocido en las proximidades. Ahora mismo se aproxima hacia mí desde el este. Parece que está jugando algún tipo de juego. Me ha sobrevolado 2 o 3 veces a velocidades que no puedo identificar. Delta Sierra Juliet, ¿cuál es su altitud actual? Mi altitud es 4500, 4500. Y confirma que no puede identificar al aparato. Afirmativo. Roger, Delta Sierra Juliet, permanezca a la espera. No es un avión. ¿Puede describir el avión? Al pasar parece que tiene un gran tamaño. No puedo identificar más a esa velocidad. Melbourne, ahora mismo está delante de mí. Roger, ¿y cómo es de grande el objeto? Parece que ahora está estacionario y lo que estoy haciendo ahora es orbitar esta cosa que está encima de mí. Tiene una luz verde y es como de metal, como si fuera brillante por fuera. Se ha desvanecido. Melbourne, ¿sabe qué clase de avión es? ¿Es algún tipo de avión militar? Delta Sierra Juliet, confirme que el avión se ha desvanecido. Delta Sierra Juliet, ¿el avión está todavía con usted? No, se aproxima otra vez desde el sudoeste. El motor está fallando. Lo he puesto a 23-24 y está tosiendo. Roger, Delta Sierra Juliet, ¿cuáles son sus intenciones? Mis intenciones son ir a King Island, Melbourne. Esa extraña aeronave está revoloteando sobre mí otra vez. Está revoloteando y no es un avión. Y después de eso, nada. Aquellas fueron las últimas palabras
de Frederick Valentich. La torre de Melbourne intentó comunicarse una y otra vez, pero ya no volvió a haber ningún tipo de respuesta. Decía que era una lástima que no pudiéramos disponer de la grabación original, porque en ella hay algo de lo que se informó y que no he podido reproducir, sobre todo porque desconozco su naturaleza. Por debajo de la voz del piloto había un sonido peculiar, un extraño sonido metálico. En su día se especuló sobre si podía ser algún tipo de sonido que hubiera en la cabina del aparato o algo producido por un tic que tenía Valentich cuando estaba nervioso, sobre todo, que era juguetear con el micrófono. Los expertos, por lo visto, lo han intentado reproducir de todas las maneras posibles y los resultados no han sido ni aproximados. Incluso si se volviera a intentar no habría nada concluyente, porque, como decimos, la cinta original se ha perdido para siempre y estamos hablando de grabaciones analógicas en cinta de cassette, con lo cual la pérdida de calidad de los ejemplares que existen pues será notable y no servirá como prueba para prácticamente nada. El caso es que, a pesar de que las autoridades intentaron mantener todo este asunto con suma discreción, al final ya se sabe lo que pasa, lo que sucede, y la grabación terminó filtrándose a la prensa y los periódicos comenzaron a especular sobre si Frederick Valentich se había encontrado con un ovni y qué papel había jugado este objeto desconocido en la desaparición del piloto. Y cuando la cosa comenzó a coger cierto protagonismo en la prensa, pues claro, lo leyeron los habitantes de King Island y se descubrió que en la isla, desde hacía días, desde hacía semanas, la policía, por ejemplo, había recibido informes de luces extrañas en el cielo, concretamente hacia el norte de la isla, en dirección al lugar, a la zona donde se había perdido el avión de Frederick Valentich. La cosa, por lo visto, había tenido cierto eco local e incluso justo un mes antes de la desaparición del piloto, unos lugareños habían escrito al periódico local para recabar información. Decía: escribimos a su periódico para ver si alguien, aparte de nosotros, ha visto luces extrañas en movimiento en el cielo. Por desgracia, aún quedaba mucho tiempo para nuestra época en la que el Departamento de Defensa de Estados Unidos autoriza a sus pilotos de combate a hablar abiertamente de sus encuentros con aeronaves desconocidas. Nuestros tiempos en los que ese mismo departamento emite informes oficiales en los que se admite la existencia de estos fenómenos aéreos anómalos. No, en aquella época las cosas eran diferentes y la prioridad era desacreditar al testigo, aunque estuviera desaparecido y presumiblemente muerto. A veces para esto se proponían como oficiales teorías que eran casi más descabelladas que la propia presencia de una nave extraña en el escenario de los hechos. Por ejemplo, el Departamento de Transporte australiano sugirió que a lo mejor Fred Valentich inadvertidamente se había desorientado y había comenzado a volar invertido, cabeza abajo, y entonces había visto la luz de las casas del Cabo Otway y bueno, pues resulta que las había confundido con un ovni. Claro que para eso están los informes meteorológicos. Las condiciones aquella tarde eran perfectas. Fred Valentich tenía una visión casi ilimitada. Y ya me contaréis cómo en semejantes circunstancias pues iba
a confundirse y volar cabeza abajo sin darse cuenta. Luego surgieron otras de las explicaciones pues típicas, que si había visto Venus y se había confundido. Ya me diréis si la transcripción que acabamos de escuchar corresponde a alguien que se ha confundido con una estrella brillante en el cielo. Y la maldad de cierta gente a la hora de defender sus ideas llevó a que se planteasen cosas como que directamente se había suicidado, que un chaval que acababa de proponer en matrimonio a su novia, que tenía toda la vida por delante, resulta que era un fanático de los ovnis y claro, para que sus ideas ufológicas pues trascendiesen y convencer a la gente, había decidido o bien suicidarse y falsificar todo el asunto, o bien desaparecer sin que nadie haya vuelto a ver ni a él ni a su avioneta. Así estaban las cosas por aquel entonces. Incluso para apoyar estas teorías se sacó a la luz el hecho de que Fred Valentich había suspendido sus exámenes como piloto comercial. Y claro, esto apoyaría la tesis de un elaborado suicidio. Fred Valentich tenía 20 años. Tenía tiempo de volverse a presentar 1, 2, 3 y las veces que fueran necesarias. Y todo el mundo hablaba de su determinación y de su dedicación. Finalmente lo hubiese conseguido. Pero en aquella época era mucho más fácil difundir la historia de que un joven se había suicidado de una manera especialmente teatral por razones más o menos desconocidas, que pensar que había visto algo extraño en el cielo y eso había tenido algo que ver con su desaparición. La historia de Frederick Valentich tiene un epílogo absolutamente inesperado. El 8 de octubre de 1989, el diario de Avisos publicaba una historia absolutamente increíble firmada por el mítico y añorado Paco Padrón. Y es que en la plaza del Charco, en el puerto de la Cruz, al norte de Tenerife, un presunto Frederick Valentich se presentó a 3 amigos, Hassan, Enrique y Gerardo, que formaban parte de un grupo de investigación paranormal. Estaban tranquilamente en la plaza, el joven los abordó porque era joven, era un tipo de unos 20 años, y empezó a preguntarles por sus intereses en los ovnis y en la parapsicología. Cuando Paco Padrón habló con ellos, les enseñó una foto de Frederick Valentich y lo identificaron inmediatamente. Habían pasado 11 años y al parecer el presunto Frederick Valentich no había envejecido ni un solo día. Pero además es que no fue la única aparición. En las siguientes semanas, hasta el mes de septiembre, de este presunto Frederick Valentich, se abordó también a un matrimonio de León que se encontraba de vacaciones por allí, a unos jóvenes en la puerta de una discoteca. A todos ellos les contaba la misma historia, que era Frederick Valentich, les enseñaba el pasaporte y les decía que había sido reclutado por los extraterrestres. Si era una broma, era una curiosa y retorcida broma. El caso es que nunca sabremos lo que le ocurrió a Frederick Valentich. Y hay una persona que todavía vive, por supuesto, y que desde entonces quiere saberlo. Es Rhonda. Rhonda Ruston ahora mismo tiene algo menos de 70 años. Ha vivido su vida. La sonrisa que cautivó a Frederick Valentich sigue ahí, perenne. Esa sí que no ha cambiado a pesar del tiempo. Pero después de todos esos años que han transcurrido, todavía algunas noches mira al cielo y se pregunta qué es
lo que sucedió con el joven del que se había enamorado.